Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Jimmy Romero, Jocelyn Medrano, Dili Vargas, todo el equipo que hacemos posible, le damos esa bienvenida hoy 8 de noviembre del año 2021. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, gracias a usted por sintonizarnos a esta hora, ya informándole como es de costumbre. Vamos a dar inicio a nuestros informes hoy día hablando de las elecciones en nuestro país, y es que a las 2:15 de la madrugada de ese lunes la presidenta del Consejo Supremo Electoral dio su primer informe en el que le da pues prácticamente una amplia ventaja al Frente Sandinista de Liberación Nacional como ganador de estos comicios. Pero Jimmy ya nos va a informar mucho más de esto Ronald Rodríguez. Buenos días, así es, vamos a establecer comunicación directa desde Control de Estudio con Ronald Rodríguez Solís, quien nos va a presentar los últimos informes preliminares que ha dado a conocer el Consejo Supremo Electoral tras los comicios o elecciones que se realizaron este domingo 7 de noviembre. Adelante, buenos días, Ronald Rodríguez Solís, te escuchamos. Buenos días, Jimmy. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, en horas de esta madrugada, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, dio a conocer el primer informe preliminar de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Nicaragua, con el 49.5% de las mesas de votación estructurada. Las autoridades electorales indicaron que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ganaron con un 74.9% de los votos. Escuchemos sus declaraciones. Lectura, los resultados a nivel de consolidado de todo el país, con la Junta escrutada a este momento todo el resultado del país. Juntas totales 13.459, juntas escrutadas 6.629, para un total de 49.25%. Juntas pendientes 6.830, para un 50.75%. Votos totales 1.424.642. Votos válidos 1.352.556. Votos nulos 72.086. PLC 194.745 votos, para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista 1.014.334 votos, para un 74.99%. Camino Cristiano 46.464 votos, para un 3.44%. ALN 44.217 votos, para un 3.27%. APRE 29.798 votos, para un 2.20%. PLI 22.998 votos, para un 1.70%. Se ha registrado una participación de 65.34%. Esto es de las actas que tenemos hasta ahorita en lo que respecta a lo que es de la elección para presidente y vicepresidente. Esperamos contar para el día de mañana ya con la Junta ya escrutada de los votos, con los resultados, lo que tienen que ver igualmente con la elección de diputados nacionales, departamentales y al Parlacén, y quedaríamos convocados para mañana a la 1 de la tarde para el segundo informe. Le agradecemos mucho. Buenos días. De acuerdo a las estadísticas del Consejo Supremo Electoral, se emitieron 1.352.556 votos válidos y 72.086 nulos, lo que indica una participación del 65.34%
de la población nicaragüense, contrario a la cifra del más reciente informe del Observatorio Independiente Urnas Abiertas, que coloca en un 81.5% de abstencionismo. Es la información que tenemos. Retornamos a estudio Odili Vargas. Gracias, Ronald Rodríguez Solís. De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las elecciones presidenciales en nuestro país, celebradas este domingo, como ser unas elecciones presidenciales de pantomima. Además, dijo que las elecciones no fueron libres ni justas y tampoco democráticas. Veamos el reporte que nos brinda siempre Ronald Rodríguez Solís. Como una pantomima, calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las elecciones presidenciales y parlamentarias de Nicaragua. El mandatario norteamericano considera que los comicios no cumplieron con las garantías mínimas para un proceso electoral libre y transparente. En el comunicado publicado desde la Casa Blanca dice lo siguiente: lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa y ciertamente no democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza, contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace 4 décadas. En el escrito se continúa leyendo que Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico a las violaciones de las leyes fundamentales, derechos. El mandatario estadounidense enfatizó que la Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Hacemos un llamado al régimen de Ortega Murillo para que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas. Hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega y Murillo y a quienes faciliten sus abusos, decía el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicado desde la Casa Blanca en Washington. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El gobierno de Costa Rica, presidido por Carlos Alvarado, emitió una nota oficial en la que dicen desconocer los resultados de los comicios realizados el día de ayer en nuestro país. Pero también la Unión Europea se pronunció respecto a estos comicios. Es Ronald Rodríguez Solís quien continúa informándonos mucho más, siempre desde Control de Estudio. Adelante. Muchísimas gracias, Jocelyn Medrano. Efectivamente, anoche a través de un comunicado oficial emitido por el gobierno de Costa Rica, presidido por Carlos Alvarado, desconoce los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua, realizadas este pasado domingo 7 de noviembre. En la nota se lee lo siguiente: ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral de Nicaragua realizado el 7 de noviembre del 2021. Costa Rica reitera que las acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes actores políticos y sociales, líderes de oposición, grupos de jóvenes y medios de comunicación en ese país contravinieron el libre ejercicio democrático, la garantía del pluralismo político y libertad de expresión. Costa Rica reitera su demanda a Nicaragua para que proceda a la inmediata liberación y restitución de los derechos plenos de todos los presos políticos. Además, la administración de Alvarado llamó a la comunidad internacional para propiciar entre todas las partes de Nicaragua espacios de diálogo y negociación que permitan el restablecimiento de la democracia en beneficio del pueblo nicaragüense. Es lo que decía el comunicado emitido por el presidente de Costa Rica. Adelante, Jimmy.
Vamos a continuar con más información siempre sobre las elecciones que se realizaron el día de ayer y el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, luego de ejercer su derecho al voto, se refirió a las detenciones de los 7 aspirantes a la candidatura presidencial, anunciando que con el actual proceso se ponía fin al terror de la oposición. Pero es Marjorie Vargas quien nos amplía más detalles. El reloj marcaba las 12 del mediodía de este domingo cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo ejerció su derecho al voto en el centro de votación del Reparto El Carmen, en los que ellos denominaron elecciones libres y soberanas. Minutos más tarde, desde la Casa de los Pueblos, Ortega rememoró lo acaecido durante el año 2018, donde señaló que las calumnias, el odio y el terror no volverán a teñir de sangre el país. Desafiando a los que promueven el terrorismo, financian la guerra, a los que sembraron el terror, la muerte, la destrucción de la economía, destrucción de centros de salud. Seguían conspirando y siguen conspirando. Esos no quieren la paz. Son sembradores de muerte, sembradores de odio, aunque se vistan como se vistan, son demonios. Una vez más arremetió contra los Estados Unidos, trayendo a colación los hechos de violencia durante las elecciones y que ahora se lleva un proceso que también involucra al expresidente Donald Trump. Tienen también abriéndole proceso al que era presidente de los Estados Unidos, al cual acusan de haber promovido esas acciones terroristas, mientras ellos aquí han alimentado, han financiado, promovido a través de los que viven de rodillas ante ellos. El gobernante nicaragüense aseguró que estas elecciones son una señal de paz. El voto no llama a la guerra, el voto no llama al terrorismo, el voto no llama a la destrucción, el voto llama a la paz. Cerró su discurso mencionando que en la contienda electoral había diversos partidos políticos y que desde el año 1984 se ha llevado a cabo 49 elecciones. Para Acción 10, Marjorie Vargas. De igual forma, la Unión Europea hizo su pronunciamiento a través de un comunicado que fue publicado también en diferentes redes y también medios de información, entre ellos en su parte medular, este pronunciamiento que fue hecho por intermedio del alto representante del bloque continental, Josep Borrell, en un comunicado dado a conocer a las primeras horas de hoy lunes 8 de noviembre. Dentro de sus partes medulares se expresaba que las elecciones que han tenido lugar en nuestro país, en Nicaragua, el 7 de noviembre, se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. Dijo, así también lo expresaba y decía que de acuerdo al funcionamiento europeo, la integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas. De igual forma, decía en este comunicado emitido este lunes 8 de noviembre que los representantes del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ofrecieron el primer balance de las elecciones presidenciales dentro de este acontecimiento, pues ellos aseguraban y calificaban a la oposición y varios países como un fraude. Es parte de lo que dice este comunicado emitido este lunes 8 de noviembre por parte de representantes de la Unión Europea. Continuamos en informaciones y es que a minuto de haberse abierto las juntas receptoras de votos en los 153 municipios de nuestro país, candidatos presidenciales y 2 funcionarios del gobierno ejercieron su derecho al voto. Veamos el reporte. $13,459 juntas receptoras de votos abrieron sus puertas en los 153 municipios del país a las 7 de la mañana para que los 4.4 millones de nicaragüenses ejerzan su derecho al voto.
Uno de los primeros candidatos en acudir a su centro de votación fue el pastor Guillermo Sorno en el Colegio Autónomo Esquipulas. El proceso fue bastante rápido, la asistencia de votantes era mínima, sin embargo a su salida denunció que a sus fiscales no les permitieron el ingreso, por lo que hizo un llamado a las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Y yo exhorto al Poder Electoral que es el momento de reivindicarse de la mala fama que tiene de años atrás, el momento de reivindicarse, que no permita ningún acto fraudulento ni ningún desorden, si se quiere reivindicar este poder del Estado. También a eso de las 6:30 am en el Distrito 1 de Managua, en la Junta Receptora ubicada en el Colegio Guarda Barranco, ejerció su voto el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Denis Moncada, quien fue uno de los primeros funcionarios en depositar su boleta. Vamos a elegir a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, a las compañeras y compañeros diputados. Somos los nicaragüenses los que elegimos a nuestras autoridades para definir nuestras políticas internas. No es ningún imperio, no es ninguna potencia quien va a amenazarnos o a intimidarnos. No conocemos los nicaragüenses en general y los sandinistas en particular de amenazas ni intimidaciones. Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral, fue el segundo funcionario que acudió a su centro de votación en el nuevo FICE Managua a eso de las 6:30 de la mañana. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En más información, algunos de los acompañantes electorales que fueron acreditados por el Consejo Supremo Electoral visitaron este domingo el Distrito 4 de la capital para constatar cómo estaban operando los centros de votación. Pero es Xochitl Mendoza quien nos amplía mucho más. Escoltados por agentes de la Policía Nacional, los acompañantes electorales recorrían las distintas juntas receptoras de votos. Las imágenes que usted verá son de su visita en el Colegio Luis Alfonso, ubicado en el barrio El Riguero, Distrito 4 de la capital. ¿Cuántos fiscales están aquí en esta comunidad? ¿Dos? Сколько ее запугали. Это переводить не надо. Trabajo. Estamos a la mitad de la jornada ahorita, pero estamos bien. Para estos comicios electorales 2021 se acreditaron 232 acompañantes provenientes de 27 países diferentes. Estas personas también han sido cuestionadas y señaladas de ser afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Ellos darán un informe sobre lo observado durante este proceso electoral, haciendo presencia en los 3.106 centros de votación y 13.459 juntas receptoras de voto, que han sido habilitadas para estas elecciones generales. Los acompañantes electorales provienen de Estados Unidos, Canadá, Osetia del Sur, Rusia, Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia e Inglaterra, además de países de Latinoamérica y el Caribe. Los grandes ausentes fueron los observadores de la OEA, quienes no fueron invitados por el gobierno, y los que han criticado la administración del presidente Daniel Ortega. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y el candidato del PLI, Mauricio Orue, acudió a votar en el centro de votación ubicado en el Colegio San Pedro Apóstol del municipio de Ticuantepe. Además, Orue aseguró que tiene un tendido del 75% a nivel nacional y dijo que llamar al no voto era un error. Veamos el reporte que nos brinda Xochitl Mendoza. A eso de las 9 de la mañana en el centro de votaciones ubicado en el Colegio San Pedro Apóstol del municipio de Ticuantepe, el candidato del Partido Liberal Independiente PLI, Mauricio Orue, acudió a ejercer su derecho al voto. El candidato cuestionó a quienes hacen un llamado al no voto. Debe de establecerse la democracia, establecerse el Estado de Derecho y la participación ciudadana en este acto tan especial. Cada 5 años tenemos elección nacional, cada 4 años elección municipal y las elecciones regionales. Todos tenemos derecho de participar, tener la libertad de hacerlo con conciencia, con voluntad, para que Nicaragua siga por la senda del desarrollo. Necesitamos mantener ese espíritu cívico y hacemos el llamado a votar.
a la población, que lo ejerza con conciencia y con determinación. En el exterior hay muchas personas que están marchando y llamando al no voto acá en Nicaragua. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un error llamar al no voto. Tenemos que votar, es un derecho ciudadano. Cada ciudadano tiene ese derecho y esa vocación debe de mantenerla, y es necesario poderlo realizar por la transformación de Nicaragua. Orue aseguró que tiene un tendido electoral suficiente para defender su voto a nivel nacional. No tenemos problemas, estamos bien. ¿Cuántos fiscales tienen acreditados? Más del 85%. En este centro de votaciones fue muy concurrido por la población, quienes valoraron de positivo el proceso y que esperan que después de esto haya paz en Nicaragua. Pues muy buena, porque pregunté aquí rápido, me atendió una muchacha, me dice, aparecí en el padrón y me indicaron dónde iba a ser para hacer el voto, y pues como te repito, todo fue rápido. No. ¿En tu casa cuántas personas están habilitadas para votar el día de hoy? Unas 5 personas. ¿Y ellos también vinieron? Sí, ellos les toca en otro lugar, digamos, tenemos otro colegio ahí cerca también de casa, y ellos están, la mitad estamos acá y la otra mitad estamos allá. Ya ellos ya facilitaron su voto temprano, pero todo bien. ¿Qué espera usted del nuevo presidente que sea electo? Que lo primero de todo, que haya paz en Nicaragua, porque todos los nicaragüenses queremos paz en Nicaragua, y el que va a ser puesto, pues que trabaje bien, ¿ves? Y que vea siempre por su pueblo. ¿Cómo vivió el proceso? ¿Cómo vivió la afluencia de personas? Gracias a Dios hubo bastante, porque yo vine hace rato y había bastante gente, gracias a Dios, pues. Y usted sabe que es un derecho que tenemos que votar. En este colegio habían 5 juntas receptoras de voto. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias por seguir con nosotros en Acción 10 en la mañana. Esto es Debates y Soluciones. Muchas gracias por su sintonía, por sintonizarnos a través de Canal 10, pero también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ayer se dieron los comicios en nuestro país, comicios generales, y hay reacciones a nivel nacional e internacional, pero de igual manera ya hay una tendencia marcada según el Consejo Supremo Electoral, con un 49.25% de las juntas receptoras de voto escrutadas, y hay resultados aparentemente preliminares hasta ahora. Pero ¿cómo se llevó a cabo el proceso? ¿Qué opinan los analistas de Nicaragua? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y saludos a toda vuestra gran audiencia, y a ustedes muchas gracias por darme la oportunidad para comentar con mis modestos conocimientos este evento electoral que ha generado una expectativa muy grande. ¿Cómo valora justamente, ingeniero, este proceso electoral? ¿Cómo usted ha visto que se ha desarrollado? Yo aquí asumo lo que señala y titula hoy un medio, colega de ustedes, el periódico El Espectador de Colombia, muy afamado. Ellos titulan "Perdió Nicaragua", así lo señalan. Y luego saca su crónica, ¿verdad? Se puede buscar. Y porque estas elecciones, como señalan ustedes al inicio, y lo dijo en una entrevista incluso uno de los candidatos, el reverendo Guillermo Sordo, son unas votaciones atípicas. Y ciertamente creo que hay que destacar dos cosas, ¿verdad? Uno es, por un lado, una gran ausencia de población votante. Incluso en los medios oficiales presenta algunas fotos de participación de ciudadanos en las urnas. Realmente se ve la presencia, que es escasa. Y durante el día se estuvo cubriendo diferentes lugares y realmente la votación fue menor. Eso pareciera que avala la última encuesta de Gallup sobre el atractivo que tiene el partido de gobierno, que ha descendido a poco menos del 10%, 9 le señalan ellos, ¿verdad? Y así caracterizan algunos medios. Por otro lado, algo es que caracteriza a estas elecciones es que fueron unas elecciones, como señala, decía también un comentarista, como en familia. O sea, se prohibió
se impidió que no solo observadores internacionales que son reconocidos asistieran a este proceso, sino que también medios de renombre. Estamos hablando de Le Monde, Washington Post, New York Times, el equipo de CNN como tal, el Heraldo de Honduras, en fin, una cantidad de medios es abrumadora, a quienes hicieron la tramitología correspondiente y el gobierno les negó la entrada, pues en este caso las autoridades electorales también. Entonces, estas son características de un resultado electoral atípico que en el momento, ¿verdad? Yo acojo lo que señala este medio que refería al inicio, perdió Nicaragua. ¿Cómo usted valora las cifras dadas a conocer por el Consejo Supremo Electoral con un total de juntas escrutadas del 49.25%, el FSLN según estos resultados 74.99%, PLC 14.4%, Camino Cristiano 3.44%, ALN 3.27%, APRE 2.20% y PLI 1.70%. El Consejo Supremo Electoral afirma que fue un total de 65.34% de participación ciudadana. ¿Usted está de acuerdo con estas cifras? Posiblemente con las cifras primarias sí, en el sentido de que refleja una abrumadora mayoría del partido gobernante y en un segundo lugar, pero muy distante, el partido PLC. No obstante, las controversias y crisis que ha tenido este partido PLC, es la organización política después del FSLN con mejor tendido electoral, por lo menos que tenía, y la crisis les ha de haber afectado, pero sin duda mantiene algún tipo de respaldo. Y luego también la posición de Camino Cristiano, que tiene un ejercicio pues, electoral con bastante experiencia. Sobre la participación del 60 y pico %, eso se contradice con lo que reflejan inclusive videos, fotos, etcétera, de medios oficiales y observadores internacionales, y lo que se reflejó durante todo el día en el país. Pues, en la mañana hubo una afluencia bastante fuerte, ¿verdad? Se conoció, ahí circulan en las redes sociales iniciativas de entidades del Estado, de empresas privadas cercanas al partido de gobierno o públicas también, en la cual se exigía a los miembros, en este caso empleados, funcionarios, etcétera, a que fueran a votar y que así lo demostraran. Incluso en algunos casos a que tenía que mandar una foto del dedo oscuro, ¿no? O sea, con la tinta de haber ido a las elecciones. Pero ese porcentaje, 65%, está bastante fuera de la realidad. Pues. Lo que se observa, y así lo señalan la gran mayoría de medios que le han dado seguimiento a eso el día de hoy, es que hubo una ausencia bastante estridente, o sea, muy sensible en este proceso electoral. Hay que interpretar bien, ingeniero, el hecho de que estaban siendo llamados alrededor de 4.4 millones de nicaragüenses a ejercer su derecho al voto este 7 de noviembre, y vemos que en este informe preliminar que da a conocer las autoridades del Consejo Supremo Electoral, en donde está un 49% de las juntas receptoras de voto escrutadas, donde se le da una ventaja al presidente Ortega de una cantidad de votos de 1.014.000 personas que fueron a votar por él. ¿Cómo se podría interpretar esa cifra cuando es apenas solo el 50% de las juntas receptoras de votos escrutadas y estaban siendo llamadas a votar en este proceso más de 4.4 millones de nicaragüenses? Vemos que es una cifra bastante baja, si es un 50% de los resultados preliminares que da a conocer el Consejo Supremo Electoral. Bueno, si nosotros vemos, yo realmente lo miraría que está armónico y acorde con lo que se está señalando. 65%
estamos hablando de poco más de 2 millones de participación, ¿verdad? Y si estamos hablando de la mitad, estamos hablando de poco más o menos, o sea, una cifra cercana a esto. Como le digo, en eso hay correspondencia y armonía, y ese flujo de votantes fue durante la mañana. Durante el resto del día fue bastante ausencia la que tuvieron las urnas electorales. ¿Qué pudo haber incidido para que la gente se actuviera a votar este 7 de noviembre? Porque donde usted mencionaba que se observaban las juntas receptoras de votos prácticamente rala la afluencia de personas para ir a ejercer su derecho al voto. ¿Qué campaña pudo haber incidido en que la gente no saliera? Fundamentalmente la percepción en la población de que con todas las situaciones que se dieron, encarcelamiento de candidatos, inicios de procesos, las características del proceso mismo electoral, eso desalentó una importante cantidad de nicaragüenses, en el sentido de que consideraban que en esto no había elección, era simplemente un acto de votar, y luego campañas que se hicieron también por el tema de la abstención, orientadas hacia la abstención. Muchas personas consideraron que no era útil ir a ejercer la votación y en consecuencia decidieron mejor quedarse en su casa. El presidente Ortega, después de ejercer su derecho al voto, mencionó en un mensaje público que las elecciones tenían legitimidad, haciendo referencia de que ya los aspirantes a candidatos a la presidencia de Nicaragua habían sido puestos tras las celdas del Chipote por las investigaciones que se le señala, según él, por traición a la patria y también lavado de dinero. Específicamente, la detención de estos aspirantes a la candidatura, ¿le da legitimidad al proceso o más bien se puede catalogar como un proceso ilegítimo donde no hubo participación de los aspirantes presidenciales? Precisamente esos son algunos de los argumentos que en diferentes organismos, diferentes instituciones internacionales, con diferentes países de manera oficial, con los cuales nuestro país tiene relación y que esta relación se va a ver afectada, y por eso decimos perdió Nicaragua, señalan, ¿no? Precisamente el hecho de que el candidato que iba saliendo, que no tuviera una relación, llamémosle, de armonía o de acercamiento con el partido de gobierno, era candidato que se encarcelaba o se le amenazaba de encarcelamiento, como a la joven, no recuerdo el nombre ahorita, que iba de candidata a vice por el partido conservador, perdón. Ceporele. No recuerdo. La de Ceporele, Berenice Quesada. Sí, así es, de Ceporele, ¿verdad? Que entonces ella simplemente iba a hacer un espacio, primera vez que incursionaba en política, e inmediatamente la llamaron, pues, y le hicieron un señalamiento y se retiró. Entonces, esa manera de proceder precisamente es alguno de los argumentos o evidencias que presentan instituciones y países y gobiernos que se han adelantado para señalar que estas elecciones no son legítimas y que en consecuencia no lo reconocen. A mí me sorprendió ayer escuchar que el gobierno de Costa Rica, que señaló su canciller hace unos 2 días, que temía de que por la situación que se daba en Nicaragua iba a aumentar la migración, que de por sí es fuerte hacia su país, un mensaje de la presidencia que oficialmente ellos no reconocen estos comicios. Esto es cuasi, no es formalmente, pero es cuasi un rompimiento, ¿verdad? Con la nueva administración del señor Ortega. Ingeniero, y también me yo sorprendió al presidente Biden escucharlo, él personalmente descalificar este proceso. Justamente será mi siguiente pregunta. El presidente Biden incluso usó calificativos fuertes como pantomima. Por ejemplo, también la Unión Europea ha emitido comunicados en relación al proceso electoral en nuestro país. ¿Qué le espera a Nicaragua luego de este proceso? Tenemos un desafío muy grande. Nuevamente considero, jóvenes, que tenemos que hacer más oración. La lectura de hoy precisamente orientan hacia eso. Uno, hacia la búsqueda de la sabiduría para tomar decisiones que
sean constructivas, que tengan buenos resultados y el asumir los desafíos con fe. Eso es fundamental. En este sentido, estas posiciones que toman gobernantes, países, organizaciones, etcétera, antes, mucho antes aún de que el mismo Consejo Electoral oficialice los resultados, eso nos pone en una situación de predicado, que quiero decir, en una situación de dificultades. El mismo presidente Biden hace referencia incluso a la Carta Democrática de la OEA. Yo señalaba en entrevistas anteriores y lo compartí también con ustedes y lo dije en algunos escritos y se los mandé a algunos amigos vinculados al gobierno, amigos del gobierno del señor Ortega, de que si no se mejoraba esta característica de las elecciones, dándoles el formato válido internacional para que fueran elecciones libres y justas, ese es el calificativo que señala la OEA en su penúltima resolución del Consejo, definitivamente iban a tomar una serie de decisiones. Recordemos que pasado mañana, este miércoles 10, el jueves 11 y el viernes 12, se reúne el Consejo de Cancilleres de la OEA y es probable que ahí tomen decisiones que definitivamente no van a ser positivas para nuestro país. Y refiero positivas para nuestro país en el sentido de que, por supuesto, afectará al gobierno, pero también afectarán en general a toda la población. Y ahí no queda la cosa. Y apenas estamos comenzando un proceso que no va a ser fácil. Lamentablemente, la administración del señor Ortega ha optado por este camino. Seguimos, creo que tenemos que seguir haciendo oración para que pueda tomar decisiones que sean orientadas a mejores resultados en general para el país y definitivamente inclusive para él mismo. ¿Cómo queda ahora la posibilidad de un diálogo o negociación? Algo que había sido anunciado por el diputado Wálmaro Gutiérrez en la Asamblea Nacional. Él refería que después de las elecciones se estaría viendo la posibilidad de un diálogo, sobre todo para hablar temas económicos. ¿Usted cómo ve esa posibilidad y qué temas y con quiénes estaría haciendo este diálogo? Mire, el diálogo en la actualidad es el instrumento más privilegiado. La búsqueda de soluciones por la vía del acuerdo, del entendimiento, es la vía que más se propicia, pero hubiera sido mejor para Nicaragua y para el gobierno incluso del señor Ortega, incluso para su familia, que el diálogo se hubiera iniciado antes, como señalaron varias personalidades ahí en Nicaragua. El diálogo ex post, con una consumación de hecho, sinceramente no tengo una claridad en términos de que va a ser desconocido o no reconocido, porque aceptar un diálogo en estas circunstancias es darle un reconocimiento de que tiene una función de hecho. Bueno, algo está pasando también parecido en el caso de Venezuela, para tener un parangón. El señor Maduro no es reconocido como legítimo gobernante por muchos países, sin embargo, actualmente está en un proceso de diálogo del cual son atentos diferentes organismos e instituciones, incluso que no le dan el mérito a él de la formalidad como gobernante. Agustín. De hecho, incluso se está desarrollando un evento electoral con asistencia de observadores internacionales, en el caso de Venezuela, entre ellos, por ejemplo, el Centro Carter, cuya jefa opinó ayer muy fuerte sobre Nicaragua, de esa emisión del Centro Carter, asistiendo a esa contienda para caracterizarlo y opinar al respecto. Y sobre la posibilidad de ese diálogo que usted ha mencionado que se estaría realizando en Nicaragua, muchos se preguntan con quiénes se estará reuniendo el presidente Ortega para dialogar con los partidos políticos que participaron en esta contienda electoral. Hablamos del PLC, ALN, el APRE, el PLI, o con sectores económicos, sociales, organizaciones de sociedad civil o los partidos políticos quienes se les negó su personería jurídica para participar en estos comicios. Especulando un poco, creo que
Ortega va a tratar de propiciar un ambiente que sea propicio para este diálogo. Posiblemente, y ojalá así sea, ya lo debió de haber hecho desde hace tiempo, en fin, nunca debieron de haber estado en prisión los prisioneros políticos, sin lugar a duda. Posiblemente va a ocurrir liberación de prisioneros políticos, esperamos que eso se pudiera hacer pronto. Eso va a crear un ambiente de distensión real en esta situación. ¿Y a quiénes va él pretender interlocutores? Posiblemente a actores, pues por supuesto, con los cuales le han sido leales. Definitivamente van a estar ahí representantes de estos partidos que asistieron a estas votaciones. Pero tendrá que tener otros actores que tengan un reconocimiento internacional. Posiblemente varios de los que están encarcelados, representantes de estas organizaciones, el sector privado definitivamente que es fundamental. Pero bien, reitero, estamos ante un campo que todavía está muy nebuloso. Hay que esperar en esta semana qué va a ocurrir en la Asamblea General de la OEA. Yo creo que Ortega también va a esperar en esta semana, ni aunque el Consejo Electoral diera oficialmente como ganador a su persona y a su esposa, no creo que va a tomar una decisión pronta. Va a esperar que viene, en este caso de la OEA, y posteriormente tomará sus decisiones. El asunto es que vemos que él está por la opción de actuar sobre la base de hechos consumados, y esto me los acepta, y al entrar a un diálogo eso se entenderá como que es una expresión de reconocer la legitimidad de su administración en esta nueva etapa, ¿verdad? Esas son sus valoraciones. No estoy claro, no estoy seguro si la comunidad internacional va a tener esa misma visión. Hablemos ahora de los partidos políticos que participaban de este proceso de votaciones, de elecciones 2021. ¿Qué se puede esperar de estos partidos políticos, el rol que van a asumir? En reiteradas ocasiones acá en este programa nosotros les preguntábamos que si ellos llegaban a perder las elecciones, ¿en qué rol se iban a desempeñar? Todos los candidatos que iban, pues, evitaron referirse a esto y poniendo como justificación que en el escenario ese no se lo imaginaban, que lo que imaginaba cada uno de ellos era ganar. ¿Qué rol deberían de desempeñar ahora o qué rol considera usted realmente que van a desempeñar? Ellos van a seguir participando en los diferentes espacios públicos que se le permita, sin lugar a duda. Van a continuar haciendo aportes que van a tener poca incidencia en el proceso de enrumbar a Nicaragua hacia un escenario de convivencia y tolerancia democrática, de rescate de la institucionalidad. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Está con nosotros ya preparado nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para conversar un poco sobre la hemoglobina glicosilada en embarazadas. ¿Cuál sería la importancia? ¿En qué momento se debe hacer este chequeo? Ya el doctor nos va a decir. Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, Odile, una vez más aquí en Revista Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación. Es importante tomar en cuenta que la hemoglobina glicosilada es una herramienta más para determinar los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos. Inclusive ayuda también a determinar si esta paciente está con complicaciones o no. Es decir, que la hemoglobina glicosilada viene siendo un tipo de examen que no precisamente se tiene que hacer en ayunas, se puede hacer en cualquier momento del día, porque determina qué cantidad de glucosa el paciente tiene en la sangre asociada a la proteína, que en este caso es el eritrocito, de la sangre del cuerpo. Y eso se mide por porcentaje.
Doctor, cuando nosotros hablamos un poco de realizarse estos exámenes, ¿debe la embarazada estar pendiente si ella tiene alguna predisposición a padecer de diabetes, ya sea por parte genético o por algún tipo de tratamiento, o debe ser un dato obligatorio de hacerse un examen de toda mujer que empiece su embarazo? Muy buena pregunta. Cuando la persona inicia el ciclo del embarazo, lo primero que se le mandan a hacer son todos los tipos de exámenes, pero en el protocolo de los exámenes no está incluida la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se manda en casos especiales. Un ejemplo, es decir, la paciente se manda a hacer su nivel de glucosa en ayunas, ya está estandarizado. Si ese paciente tiene arriba de 92 de nivel de glucosa, ya tenemos sospecha de que esta persona ya está padeciendo de un problema de glucosa en el embarazo. Pero hay que determinar las semanas de gestación, que es muy importante. Sí. Cuando se la mandamos a hacer antes de la 21 semanas, o digamos en el primer trimestre, le mandamos a hacer los exámenes y salen alterados, podría yo pensar de que esa persona ya estaba sufriendo de metabolismo de la glucosa o de diabetes o de prediabetes antes del embarazo. Pero si ya se lo hacemos después de las 20 semanas y ya sale alterado, entonces podríamos sospechar que esa persona está padeciendo de la enfermedad de la diabetes durante el embarazo. Entonces son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando el paciente entra a una etapa de embarazo con factores de riesgo, como el sobrepeso, las manchitas que pueden tener en el cuello, en las axilas o en otras partes del cuerpo. Sí, cuando ya hay un indicio de que en ese periodo del embarazo pudiese padecer la mujer de diabetes, ¿sería algo solamente por el momento del embarazo, el periodo del embarazo, o podría continuar padeciendo de diabetes la mujer? Exactamente. Hay un porcentaje de pacientes que una vez que salen del embarazo, lo que le llaman el puerperio, ese tipo de pacientes se le manda a hacer sus controles y el paciente sale súper bien. O sea, pasó su etapa, pero queda registrado de que esa persona va a padecer de diabetes en los próximos 10 años y esa persona no se cuida. O posiblemente, si tiene un segundo embarazo, lleva el aumento, el doble de padecer la diabetes, igual estacional. Muchos pacientes deberían de aprovechar cuando están en esta etapa porque en el puerperio, pues casi la mayoría pues pierden peso. Todo lo que se inflamó en su momento, por decirlo así, vuelve a su lugar. Entonces deberían de quedar así, inclusive por la lactancia materna también, que les conlleva a disminuir de peso. Pero no, pues muchos pacientes lo que hacen es ir aumentando los hábitos alimenticios y por ende ir aumentando el desarrollo de la enfermedad. Pero sí, se habla que la mayoría de personas pues van a padecer de diabetes en un tiempo determinado. 2222-7808, si usted desea hacerle alguna consulta a nuestro especialista, el doctor Bravo, 2222-7808, con muchísimo gusto le vamos a atender, incluso puede usted ser acreedor de una consulta. Doctor, cuando nosotros hablamos un poco de diabetes, tendrá también que ver un poco la presión, porque a veces hay mujeres que quizás están padeciendo de la diabetes durante el periodo, pero también se altera la presión, que se viene hablando un poco de preeclampsia. Básicamente sí. Podríamos decir de que el paciente tiene factores de riesgo, ¿verdad? Cuando hablamos de presión, ya hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, las personas que salen embarazadas a los 14, 15, 16 años, o las personas que salen mayor de 35 años, que es un factor de riesgo la edad. Lo segundo puede ser el sobrepeso, como te decía, que también lleva al riesgo de hipertensión en el paciente. Y lo tercero sería, si ya tiene embarazos anteriores, con aumento de la presión o tienen familiares antecedentes de hipertensión. Tenemos una llamada, doctor, en este momento tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Bájele el volumen a su televisor, por favor, y nos escucha a través de la bocina de su teléfono. Con gusto le vamos a atender, adelante. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Yo soy una paciente que tengo 25 años. Fui epiléptica cuando tuve 10 años, pero ya actualmente ya no lo soy. Pero desde mi último embarazo, desde hace 6 años, presento unas lesiones obstruidas en lo que es el cuello y las axilas. Me han dicho que puedo tener problemas de la insulina, pero en los exámenes de glicemia que me he realizado me salen en valores de 103.4. ¿Qué me puede aconsejar el diabetólogo en este caso?
Déjenos sus datos completos y su número de teléfono también. Doctor. Ella decía 3.4, me imagino que es la hemoglobina, me imagino que es el examen de azúcar. Pero para contestarle aquí a la televidente, los niveles de glucosa que podemos obtener en un paciente que tenga este tipo de alteraciones y sospechar de que está padeciendo un problema de azúcar tiene que ser arriba de 100 en ayunas. De 100 a 125 podríamos determinar que es una prediabetes. Pero si se hace una glucosa casual y sale arriba de 180 o 200, entonces ya podríamos dar el diagnóstico. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, que si bien es cierto, estamos hablando de este tema, el valor normal tiene que ser menos de 5,3, de 5,3 hacia abajo. Cuando ya hablamos de 5,4 a 6,3, ya estamos hablando de la fase de prediabetes, que nos está indicando de que este paciente hay que hacerle su estudio. Y en el caso de las embarazadas, como te decía, le mandamos a hacer su protocolo, pero si ya es embarazada, sospechamos y puede hacerse este examen por aparte, entonces se le manda a hacer y determinamos aún más el diagnóstico de esta paciente. Está sufriendo de lo que es la diabetes. Hoy ya lleva 3 meses atrás de estarla padeciendo y con el embarazo se detonó y encontramos pues que está padeciendo la enfermedad. Una vez que ya la mujer culmina su embarazo y viene el nacimiento del bebé, ¿hay predisposición de que padezca el niño de diabetes, doctor? Exactamente, hay predisposición siempre y cuando la embarazada se dé cuenta a tiempo o el médico determine a tiempo esto y esté bien controlada, entonces la predisposición es más baja. ¿Ves? Pero si ya estamos hablando de que no se controló, aparecieron las complicaciones, tuvo el parto, y los niveles de glucosa están súper más altos y puede tener una complicación durante el parto, entonces la predisposición aumenta más en el pacientito. Entonces este niño sería estarlo chequeando, estarlo viendo su peso y estarle monitoreando sus niveles de glucosa por lo menos en sus primeros 10 años de vida. Pues, ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, sí, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Siempre que llegan los diabetólogos, nunca hablan de pie de Charcot que le da a los diabéticos. Ok, ¿cómo no? Como no, muchísimas gracias por llamarnos. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, también nuestra página como Canal 10 o Acción 10 en la mañana, y va a encontrar varias consultas en relación a este tema. Con muchísimo gusto le invitamos para que usted pues escuche y también vea las recomendaciones de nuestros expertos. Pero en este momento el doctor Bravo puede también hablarnos brevemente si usted necesita alguna consulta en relación a esto. ¿Aló? Bueno, doctor Bravo. Sí, pues rápidamente, el pie de Charcot es una complicación crónica de la diabetes. Sabemos que hay una deformidad meramente de lo que es la planta del pie, se vuelve hacia afuera, por mencionarlo así, y el paciente queda caminando con dificultad, tanto en la rodilla como en la región pélvica. Pero ese es como consecuencia de la neuropatía diabética. Nosotros ya habíamos hablado de pie de Charcot, creo que un año atrás, sobre eso, pero vamos a tomarlo en cuenta, hablar un poquito de pie de Charcot, pues para el televidente que está pendiente ahí de la entrevista. Pero más sin embargo, lo que le puedo decir es que hay que cuidarse en sus niveles de glucosa para que no llegue a la neuropatía diabética y eso no conlleve a un pie de Charcot y al final una lesión que pueden terminar en amputación. La mayoría de pacientes con pie de Charcot terminan en amputación. Cómo no, doctor, muchísimas gracias por sus orientaciones y recomendaciones, también por habernos acompañado en relación al tema de la diabetes en embarazadas. Hay que cuidarnos siempre en el primer trimestre, en el segundo, durante todo el embarazo y luego al finalizarlo también. Gracias por habernos acompañado. Vámonos de inmediato con Xochitl Cristina. Que el consumo de energía eléctrica no sea proporcional a los costos que te genera esta, probablemente haya una alteración en el circuito eléctrico o facturación. Antes que nada, debes saber que una vez que recibas tu factura de energía, tenés 15 días para someterla a reclamo ante la sucursal correspondiente y llevar algunos requisitos necesarios.
Al introducirlo se debe exigir la constancia u hoja de reclamo. 5 días hábiles después recibirás respuesta por escrito. Es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles. Saile Aguilar, Acción 10. Y nosotros vamos a conversar con Juan Carlos López de Ayuda al Consumidor para hablar un poco sobre esos reclamos de factura de fluido o energía eléctrica. ¿Cómo nosotros podemos hacer esos reclamos y en qué momento? Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí, y también aquí por estar en Canal 10 hablando sobre un tema que es recurrente. Normalmente el tema de energía eléctrica, inconstancia, yo siempre planteo algo positivo en los últimos tiempos, o al menos en los últimos par de años, es que los consumidores ya saben cómo hacer su proceso de reclamo. En 5 o 10 años anteriores era un poco más difícil, tal vez que el usuario conociera los procedimientos. Sí. Lo que pasa es que los procedimientos son engorrosos en el sentido de estar haciendo muchas cartas, muchos escritos. Es dilatado. Y te vas a volarte de tiempo como 2 meses promedio, entre que metes tu reclamo en la empresa distribuidora y donde recurrí al ente regulador INE, que recordás que son 2 recursos, revisión y apelación. O sea, la gente lo siente dilatado, se le acumula a veces la factura que estás reclamando y en ocasiones si la siguiente factura vuelve a salir alterada, entonces sentí de que tenés una viva presión y que cómo puedes hacer para resolver. ¿Y sigue la disposición que debes de dar un monto específico para poder hacer el reclamo o no? Mira, en la primera instancia, o sea, voy a hacer la relevancia. La primera instancia las personas la pueden hacer inclusive por vía electrónica. O sea, eso te digo, funciona bastante. La empresa distribuidora tiene un portal, el que tiene las posibilidades después, puede entrar y puede hacer su reclamo en primera instancia. Se registra ahí, me imagino. Se registra y te llega tu resolución, o en los casos que no llegue, pues hay que solicitar a la empresa distribuidora. Pero si te registras, te dan un número de referencia. Cuando el cliente va a reclamar en segunda instancia, normalmente se te pide un porcentaje, no a todos los usuarios, va en dependencia de la cantidad de consumo que se tiene. Entonces se le pide un porcentaje proporcional, valga la redundancia. O sea, normalmente te piden un 15-20% de tu facturación. O sea, que si estás reclamando 1000 córdobas, vas a tener que depositarle a la empresa o abonarle 200 córdobas promedio, pues, o 150 córdobas. Eso es con aras de que la empresa dice, bueno, algo tengo que agarrar ahorita porque no sé cuánto tiempo esta gente me va a pagar, en cuánto tiempo el usuario va a tener que pagarme. Y recordar que en aras de eso, en ese proceso, pues se entiende que no se les debe cortar el servicio a los usuarios, no debe haber suspensión. Siempre hacemos una relevancia a los clientes que verifique qué día te ganas resoluciones, porque los días que te dan resoluciones empieza a contar el día siguiente de que te llegó la misma resolución, y tenés en la primera instancia 5 días, en la segunda instancia 3 días de respuesta, en la última instancia, en el recurso de revisión, el INE tiene 20 días y obviamente apelación también el INE tiene 20 días para responderte. El proceso viene contando como 2 meses. ¿Cómo está la situación del subsidio? Mira, el subsidio, bueno, se ha mantenido. Recordemos que este año el subsidio de los 150 kilos hacia abajo con tarifa social iba a disminuir por una decisión gubernamental. Ese porcentaje no se disminuyó más de lo que se había disminuido. Porque iba a ir poco a poco desapareciendo, ¿no? Este año sí, apenas íbamos a tener un 13%, 12%, pero por decisión gubernamental todavía queda un 30% aún vigente. O sea, ese porcentaje, si no es completo del 52% que se había antes, pues al menos le refresca un poquito el bolsillo a algunos consumidores que andan en 150 kilos hacia abajo, siempre que sea con tarifa domiciliar, pues prácticamente. Sí, en ese sentido, importante también que como pobladores sepamos que si se vive en una zona residencial va a ir variando a una zona domiciliar, pero ¿qué se puede hacer para tratar de economizar energía para los que se pueden y para los que también tienen a veces algún tipo de negocio? ¿Qué recomendaciones ustedes como Ayuda al Consumidor pueden dar? Mira, siempre nosotros aburrimos con esto, y fíjate que a veces los clientes pueden molestarse porque le decimos, hay gente que nos llama y nos dice, mira, tenemos facturas de 2.000 córdobas, de 1.500, pero el subsidio, o determinados negocios. Entonces, la perspectiva está en que la empresa hace esto, antes de responderte rápidamente. Si te pasaste 10 kilowatts, 12 kilowatts, siempre en tarifa social, pues en la tarifa T0, y la puedes maniobrar y metiste el reclamo, te lo refactura. No lo hace todos los meses, pero si en un mes determinado te ponen los 10 kilowatts posteriores para que le pagues rápido. Eso es como una medida comercial. En lo que vos me planteás,
¿qué es lo que puede hacer el usuario? Mira, algo que nosotros le insistimos a los usuarios, si es recurrente su alto consumo, sus facturaciones altas, valga la redundancia, invierta al menos en un chequeo sencillo, medidor y caja de registro, y va a ver si hay una variación en el voltaje y en la cantidad de amperaje que tiene la carga de registro. La gente a veces dice, no, pero es que porque, mira, aquí tienes que tener un diagnóstico al menos un 80% certero de que si lo que está haciendo el cliente en un proceso de reclamo no se está desgastando. Porque el problema está que a veces el usuario quiere reclamar, pero a veces el problema lo tiene internamente. Yo no te voy a decir que la empresa no le factura además a algunos clientes, o que el medidor, y aquí también un tema sumamente sensible, los medidores, los usuarios, léanlo todos los días. Si tienen problemas de facturación, léanlo todos los días, vean dónde anda fallando. A veces hay medidores que no tienen tapa. Se viene la empresa, se ve ahí, ve una problemática, y lo que hace la empresa es, le quitó la tapa al cliente, le quitó el sello de aro. Y puede ser que a veces también la tapa del medidor esté borrosa o quemada. Entonces la empresa, y a veces el medidor no está funcionando, y la empresa no se da cuenta, y le factura como un consumo promedio. Hay de todo, Dili, hay de todo. Ahora tampoco dan el voucher o el papelito, ya no lo dan. Muy pocas veces, sí, tenés razón, muy pocas veces. Lo que sí puedo decir a los clientes es que tienen posibilidades, hagan el intento, lleva un ingeniero eléctrico, si no un ingeniero eléctrico, un técnico eléctrico, y que vean por qué hay un aumento de consumo, y también como usuario leer el medidor, y por otro lado te digo, al menos aprender a saber cuánto consume cada aparato, Entonces esas recomendaciones parecieran tontas, parecieran que no son servibles, pero cuando el cliente adopta medidas de lectura de medidor, aprender a saber y sabe cuánto consume cada aparato, tiene herramientas para poder pelearle a la empresa distribuidora en caso que lo necesites pelear a la empresa distribuidora. Gracias, Juan Carlos López, por habernos acompañado. Importante también ver el alambrado de la casa, qué tipo de alambre hay, ¿verdad? Sí, importante claro, que hablemos de eso más adelante. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos con Xochitl Cristina. Entremos en una de las temporadas más felices del año para muchas personas, y esto es porque reciben el aguinaldo y ese dinero extra que tanto han estado esperando. Vamos a hablar en estas 3 cápsulas de aguinaldo, gastos y deudas. Así que quédese y vamos a escuchar cómo podemos utilizar mejor ese dinero extra. Una de las formas más interesantes y buenas para usar el aguinaldo es saberlo distribuir, saberlo administrar. Las personas que no pueden administrar bien su aguinaldo van a ver cómo se les diluye entre las manos. Esto tiene que ver mucho con una planificación previa. Si ustedes no planifican, si ustedes usted no se sienta en su casa a diseñar un plan en qué lo va a ocupar, entonces va a ver que no le ha funcionado o no le va a funcionar por mucho que usted haya esperado toda esta temporada acerca de esperar este ingreso extra, porque la verdad es que todos necesitamos y esperamos este ingreso para solucionar muchas de nuestras actividades o muchos de nuestros gastos y deudas. Pero nosotros tenemos que sentarnos para planificar, sentarse en familia, si usted está casado, sentarse con su esposo, su esposa, y poder hacer un plan, unificar aguinaldo. En algunos casos hay parejas que los dos trabajan y los dos van a recibir aguinaldo para poder sacarle el mejor provecho a esto. Lo primero que hacer es una planificación.